Bueno, ahí estamos grabando. Mientras tanto se van a ir sumando seguramente más personas. Bueno, les damos la bienvenida a la clase de Historia del Arte y de las Civilizaciones 1, junto a Tamara. Hoy nos acompaña, como les habíamos contado durante la semana y en el encuentro anterior, nos acompaña Marcelo Alcaraz. Para mí es realmente no solamente un gusto, sino un, un lujo que nos damos también desde la cátedra. Seguramente a Marcelo lo van a ver dentro de la universidad porque ha sido uno de los que ha gestado lo que es la identidad de la universidad, la comunicación y quien ha trabajado desde sus inicios también por esta universidad. Pero aparte de eso, es un periodista, un productor y un realizador audiovisual. Para mí, lo digo con una gran admiración por los programas que le ha hecho. Conocí antes lo que él había trabajado antes que conocerlo a él. Conocí un programa que se llama La Causa Humana, que ustedes lo pueden llegar a ver, allá por el año 2011, a fines del 2011. Conocí este primer programa, después tuve la suerte de poder trabajar con Marcelo y conocer ese abordaje que tiene también desde lo periodístico y la investigación, que van hacia lo humano. Porque de algún modo, no sé si les habrá pasado lo mismo, y bueno, será un espacio también para compartirlo, pero releyendo los fascículos, a mí la sensación que me fue generando, más allá de lo informativo y de lo periodístico, que me parece que tiene una rigurosidad muy grande, que es amplio, que incorpora muchas voces, este material de Ranqueles, El grito mudo de la tierra, genera un estado de conmoción, o por lo menos personalmente me sucedió eso, pero no por el efecto a priori que puede dejar solamente la narración, sino que me parece que como un gran relato desde lo periodístico y de la reconstrucción, te lleva a esa época y uno se pone en ese estado de situación, sobre todo en el hecho que va contando, pero también todos los hechos que dan cuenta de la época, porque ese hecho que está narrado como eje para poder contar esta historia, sirve a priori para dar cuenta de otros hechos que se repitieron no solamente en San Luis, sino en todo el país, y uno se pone a pensar, hay una cosa como de vivir ese momento, de poder estar en ese momento y ese aire de dolor, de injusticia, de la masacre, que realmente generan un efecto demoledor, por lo menos desde lo humano. Por eso me parece que justamente Marcelo, que aborda todos los contenidos, por eso les recomiendo ver algunas de sus producciones, más allá de los trabajos institucionales que ha realizado para la Universidad de los Comechingones con enorme calidad, ver estos trabajos porque también están empatizados o hay un correlato con eso, con lo humano. Acá en un lado desde lo periodístico, pero también hay un material audiovisual que hoy Marcelo también nos va a compartir. La propuesta, como ha sido desde el comienzo del dictado de esta materia, era poder generar un diálogo dentro de la dinámica de los temas. O sea, si bien nosotros abordamos las culturas originarias dentro del territorio de la provincia de San Luis, porque sabemos que estas culturas se expandieron por territorios mucho más grandes de los que hoy en día están marcados políticamente, siempre la voluntad de la cátedra junto con Tamara ha sido esto, poder expandir, poder hablar y generar un diálogo. Me parece que este abordaje periodístico que ha desarrollado Marcelo nos permite analizar un estado de situación, nos permite analizar de dónde venimos también, o sea, qué pasó después de esa fecha con la identidad regional, con la identidad puntana, qué ha pasado a nivel nacional también con lo que hace a las culturas originarias y dónde está esa información, porque Marcelo de eso también les va a contar dónde queda la información
sobre esos delitos de lesa humanidad, o dónde queda esa información, donde lo que han moldeado el concepto que hoy en día tenemos de lo que implica también la identidad nacional, que es algo que está obviamente en debate permanente. Yo le voy a dar la palabra a Marcelo. Por lo que estuvimos conversando previamente, él les va a contar cómo ha sido el proceso, veremos materiales y después dejamos obviamente este espacio abierto a las preguntas que ustedes tengan, a la charla con Marcelo, a quien agradecemos obviamente hoy por acompañarnos en este espacio. Así que Marcelo, te damos la bienvenida. Junto con Tamara, te agradecemos por acompañarnos en este espacio de diálogo en la materia. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Gracias, Tamara. La verdad que después de todo lo que ha dicho Fernando, tendría que estar a una altura en la que claramente no estoy, así que les pido que me tengan paciencia. Me gustaría que hagamos más un intercambio. La idea, lo que conversábamos con Fernando, que Fernando es muy humilde y muy generoso con los demás. Ha sido generoso en las palabras conmigo y en realidad quizás creo que bastante exagerado. Pero bueno, es parte de su humildad y de su reconocimiento por los demás. En efecto, yo creo que el abordaje de la historia que nosotros hicimos con Ranqueles, El grito mudo de la tierra, apuntaba mucho a esa perspectiva humana porque, como les dijo Fernando, yo vengo del periodismo. El periodismo son noticias y las noticias son de impacto humano. O sea, algo se nos vuelve noticioso y nos genera interés porque hay un impacto humano. Desde, no sé, el descubrimiento científico de algún descubrimiento científico o las nuevas tecnologías de la comunicación, de la información o el diseño de una superarma de alguna potencia, cualquier cosa que pensemos aún en los términos fríos de la tecnología o de los avances, en realidad está abordada en el periodismo desde el punto de vista humano. La experiencia que yo les quería contar, y me gustaría que sea más un diálogo, yo no quisiera ni aburrirlas ni aburrirlos, ni que esto sea una cosa densa, ni nada, que sea un diálogo en lo posible. La idea era transmitir la experiencia de la realización de esta producción periodística, que fue Ranqueles, El grito mudo de la tierra, y que nació a partir de, como muchas cosas nacen, ¿no? A partir de una decisión oficial, que fue, creo que allá por 2008, en realidad empezó a gestarse en 2007, del Estado provincial que había decidido restituirle tierras a las comunidades ranqueles de San Luis. Y de repente, al menos nosotros y nosotras en la redacción, nos dimos cuenta que ahí había una historia detrás y surgían muchísimas preguntas, ¿no? La primera y principal es quiénes habían sido los ranqueles y cómo nos habían impactado en términos de población, en términos sociales, en términos territoriales en la provincia de San Luis. ¿Por qué el Estado les reconocía una deuda a un pueblo preexistente? ¿Por qué les daba tierras? ¿No? ¿Qué había sucedido para que el Estado dijera, bueno, tenemos que devolverle algo, ¿no? Pero más que nada eso, ¿quiénes eran? ¿Quiénes habían sido los integrantes de ese pueblo que de repente entraban en la escena política en la provincia de San Luis? Y seamos honestos, hasta ese momento nadie, al menos, o muy pocos, hablaban de las culturas originarias en los medios. Y no solo en los medios, en la política. No era un tema realmente del epicentro de los debates políticos. Sí, había movimientos, por supuesto, siempre ha habido descendientes organizados, ¿no?, de las culturas originarias que pugnaban, que luchaban. La Pampa estaba mucho mejor organizado, una de las primeras cosas que vimos. Pero bueno, ese fue el disparador. Y entonces pasa lo que pasa con el periodismo siempre. Ok, hay que abordar un hecho que es del pasado. ¿Cuál es la noticia? La noticia que restituyen tierra. Ok, ya está, ya pasó la noticia. Ahora tenemos que darle el contexto. ¿Quiénes eran estos pueblos? ¿Qué pasó? ¿Por qué desaparecieron? ¿No? ¿Qué les debe el Estado? ¿Qué les debe la nación argentina y el Estado provincial para restituirles tierras?
Entonces ahí lo que tuvimos que hacer inmediatamente es un ejercicio, que es el ejercicio que hacemos los periodistas siempre, que es definir un enfoque. Bueno, enfoquemos el hecho, ¿por dónde entramos? Había múltiples aristas, muchísimas. Pero en la recopilación empezamos a indagar, a buscar documentos. Ustedes piensen, sitúense en 2008. Yo creo, no había redes sociales, ¿no? Creo que Twitter no existía. Bueno, la verdad ya no lo recuerdo, pero entiendo que no había redes sociales. Sí, teníamos muy buena conectividad, sí, podías hacer indagaciones por internet y sí, mucho llamado telefónico. Y bueno, empezamos a indagar y nos enteramos ahí de un episodio que estaba oculto, o que estaba silenciado más bien en la historia. Ustedes saben que está lo que llamamos la historia oficial, que es la historia esta que circula en las escuelas, ¿no? O que los libros de historia más vendidos es la historia que por ahí hemos consumido. Los manuales, digamos, de historia que nos han contado. Los manuales de historia, y también algunos historiadores, viste, que tienen una definición, una línea de la historia, de lo que se llama la historia oficial, ¿no? Que en general es la historia que han construido los ganadores de la construcción política, ¿no? Económica, mayormente económica, ese bloque hegemónico que se ha conformado a lo largo de la historia del país. Y ahí encontramos esa matanza que había sucedido en lo que es hoy el territorio provincial. Al sur de Villa Mercedes, muy cerquita de la ciudad de Villa Mercedes, a unos 10 kilómetros, en un lugar, en un paraje que se llamaba Pozo del Cuadril. Y el que había liderado esa emboscada y matanza de indios ranqueles había sido Rudecindo Roca. Rudecindo Roca era hermano de Julio Argentino Roca. Los Roca ejercían y en ese momento detentaban el poder militar y también el poder político en la nación incipiente, en lo que estaba floreciendo como la nación argentina. Y el protagonista de esa matanza había sido Rudecindo Roca. Y empezamos a hacer un rastreo documental y cómo probamos en la historia que esto efectivamente sucedió y cómo sucedió y cómo hacemos la reconstrucción histórica de los hechos. Y empezamos a encontrar documentos. Y hablando también porque ustedes saben que nosotros consultamos fuentes humanas y fuentes documentales. Y entre las fuentes humanas empezamos a encontrar también, había una antropóloga, Diana Lenton, especializada y muy estudiosa en las culturas originarias en Argentina, y un poco fue como nuestra guía en todo esto. Ella había hecho un gran trabajo de recopilación. Por ejemplo, ella había tomado las versiones taquigráficas de las discusiones en el Congreso, ahí se había discutido estos temas, ¿no? Ella tenía una perspectiva que a mí me pareció fantástica, que es, vieron que a ustedes les dicen que bueno, hay que entenderlo en el contexto, ¿no? Se veía como normal matar indios. En el Congreso, en los debates, había sectores minoritarios que lo cuestionaban. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un cuestionamiento, no es tan normal, ni es tan establecido, ni es tan unánime. Hay otros seres humanos, igual de seres humanos que quienes imponían las reglas, que cuestionaban estas matanzas. Y descubrimos, para colmo, un artículo del diario La Nación, de noviembre de 1878, en el que estaba narrado, citando un diario de Río Cuarto, el suceso. Así que eso fue muy, muy interesante. No teníamos mucho presupuesto, no podíamos viajar a Buenos Aires. Entrar en los archivos de La Nación es bastante difícil, que te den copia mucho más difícil. Había que ir y sentarse y hacer fila, digamos, para esperar. Por suerte, vía telefónica y después de mucha insistencia, una mañana abro mi correo electrónico y estaba escaneada la página completa del artículo de La Nación que ahora se los voy a mostrar. ¿Y qué decía ese artículo? Si ustedes me permiten, porque si no soy tan aburrido hablando, les muestro les voy a compartir un no pequeño... aburrido, pero mostrarlo así lo vemos porque un pequeño video. Como vos contaste, bastante difícil de conseguir. Exacto, sí. La idea es, a ver si ojalá lo puedan ver. ¿Lo ven? Ahí está empezando a presentar. Ahí está.
Ahí está, lo único que no se escucha. ¿No se escucha? No. Bueno. No se escucha. Una pena, pero vamos a La Nación. Acá la están viendo. Sábado 16 de noviembre de 1878. 60 indios fusilados. Y un fragmento dice, estos indios comerciaban en Villa Mercedes con los vecinos, fueron tomados a traición, dice el diario La Nación, que no era precisamente un diario de izquierda, y no se comprende que los encerraran en un corral, fusilándolos cuando desarmados se les podría haber custodiado, mandándolos bien seguros a Buenos Aires. Fíjense qué interesante. No es que dicen qué mal estuvo perseguir, asesinar, emboscar, ¿no? a los ranqueles solamente. Dicen, sí, estuvo muy mal porque en realidad los podrían haber apresado y traído a Buenos Aires, y llevarlos a Buenos Aires significaba desmembrar la familia, distribuir los chicos en las estancias como mano de obra esclava y a los adultos, en el mejor de los casos, enviarlos a los ingenios azucareros en Tucumán y la destrucción del núcleo familiar de los ranqueles, que era para ellos su principal fortaleza, ¿no? No es que tenían un manto de piedad absoluto, esto quiero decir. Al menos decían, che, no los maten. Hagamos el daño que faltaba, pero no los maten. Entonces, ya encontramos el mejor documento que podíamos encontrar, ¿no? Un documento periodístico de un diario al que la derecha argentina no podría acusar de ser ni conspirador, ni de izquierda, ni nada, y era un testimonio elocuente. Decía, 60 indios fusilados y que fueron atacados a traición por el ejército argentino. No por cualquier persona, ¿no? Por el ejército argentino. Y bueno, luego fuimos encontrando algunos documentos más, descubrimos que había soldados, había un soldado, que en estos momentos se me fue el nombre, ya lo voy a recordar, que había dejado unas memorias en las que también relata el trato que habían tenido con los indios. Y había, además, un fraile de la misión franciscana que tenía sede en Río Cuarto y que llegaba hasta Villa Mercedes, que es el que había denunciado realmente estos hechos. Este fraile había hecho publicar en un diario de Río Cuarto, y ese diario de Río Cuarto es el que había tomado a La Nación como fuente originaria de información. Luego encontramos los cables telegráficos, estaban documentados. Rudecindo Roca, ni bien termina esa matanza, envía un telegrama a Julio Argentino Roca, le dice que venía esta comisión encabezada por el lonco de Pumer, y que, se habían resistido, y que cuando se daban a la fuga, les dispararon porque estaban embistiendo a quienes estaban en su retaguardia. Cuando leo la palabra retaguardia, yo me di cuenta de una cosa. Los atacaron de frente y les pusieron por atrás también un frente para que no pudieran escaparse. Por lo tanto, fue una emboscada. No hacía falta que La Nación lo dijera. Rudecindo Roca ya lo había confesado en su cable telegráfico. Bueno, y Julio Argentino Roca le devuelve y le dice, ha hecho muy bien, el presidente está muy contento. El presidente en ese momento era Nicolás Avellaneda, y le dice además, Julio Argentino Roca, mande a los viejos o a las viejas sobrevivientes para que, a ver si con artilugios pueden hacer que vengan más indios a Villa Mercedes y ahí apresarlos. A partir de eso ya teníamos los documentos, ¿no? Y empezamos a compilar la historia. La historia quedó compilada en fascículos. Nosotros hicimos unos fascículos que luego terminaron siendo este pequeño librito. Eso es como una colección de artículos. El primero que hicimos se llama El silencio de los fusilados, porque en verdad fueron fusilados y quedó la historia en silencio. Y aprovechamos ese hecho que desde el punto de vista de la noticia, ¿no? Del periodismo, es volver a convertir en noticia un hecho que era del pasado pero que se volvía novedoso ahora, y era una buena excusa además para hablar de la cultura ranquel, para hablar de quiénes habían sido,
qué expansión territorial habían tenido, en fin. Pudimos hacer una producción periodística, documental, que además tuvo un correlato en una producción audiovisual. Yo realmente hoy la veo y digo, ¿qué tanto mejor la podríamos haber hecho? Realmente era, no me parece de una factura excepcional ni nada. Sí tiene para mí el mérito de haber, de que pudiéramos haber condensado la investigación periodística y de haber dado un formato también audiovisual. Ustedes sitúense en 2008, realmente no, los grandes equipos audiovisuales eran caros, se hizo como se pudo y se hizo bastante bien. Ya, aparte del equipo audiovisual del diario se estaba recién conformando con ustedes, no existía esta cuestión de lo multimedial en el diario hasta esa época, recién empieza a surgir en esa época. También, o sea, de pensar la noticia y la posibilidad de hacer realizaciones que tengan que ver con lo audiovisual como complemento a esta tarea periodística enorme. Exacto, era el primer trabajo multimedia en la historia del diario en esos momentos. A partir de ahí sí se abre toda una cultura, digamos, porque además la gráfica tenía eso, ¿no? O sea, ¿cómo pasábamos de la gráfica al audiovisual? Era como un salto mortal, un triple salto mortal sin nada abajo. Pero bueno, lo pudimos hacer, hoy lo haríamos mucho mejor, pero creo que tiene el mérito de haber recogido algunos testimonios muy interesantes. Ahí recién me decía la profe Tamara que uno de los testimonios que nosotros tomamos, que era Nazareno Serraíno, un maestro rural de La Pampa y que estaba recuperando mucho de la cultura, ha muerto hace muy poquito por COVID en La Pampa. La verdad me entristeció mucho escuchar eso. Pero si hoy hay registros documentales en la provincia de San Luis, audiovisuales de estos testimonios, porque los pudimos hacer. Así que en ese sentido tiene ese valor más documental que estético. Pero bueno, fue una experiencia para mí fascinante. Mi primer trabajo también audiovisual, yo venía de la gráfica, y hubo que pensar en los distintos formatos, en distintos lenguajes. Me obligó a replantear muchas cosas acerca de la narrativa, cómo construimos las narrativas, ¿no? Y cómo enfocamos los hechos. 2, 3 datitos más que me parece interesante contarles. Esta matanza quedó tapada en el fondo de la historia, pero bueno, de este modo se pudo hacer visible al menos en este territorio. Lo que me pareció interesante también, y esto yo no lo entendía hasta ahora, no entendía la historia desde esta perspectiva, el proceso de la campaña del desierto y todo ese proceso, los historiadores lo llamaban proceso de organización nacional, ¿no? Y había consistido en la eliminación de un grupo o de grupos que eran los considerados enemigos para el régimen de ese momento. Y luego, yo tengo una historia particular, mi hermano fue preso político en la dictadura, y en mi casa no se hablaba de eso, yo ese capítulo lo tenía bastante silenciado en mi vida, y a partir de que empezaron los juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿se acuerdan, no? En los 2006, 2007, 2008, se volvió a hablar de eso y yo volví a hablar con mi hermano y realmente pude entender mucho de ese proceso. Y me di cuenta que ese proceso se había llamado proceso de reorganización nacional. Es decir, había existido una continuidad histórica y realmente la habían visto a la continuidad. Y los actores que habían ejercido el poder en el Estado y que habían cometido estos crímenes en 1878 eran exactamente los mismos que en el 70 habían emprendido. Entonces, 100 años después se repetía la historia, digamos. Creo que habían repetido la metodología. Exacto, los métodos. Fíjense, secuestro de bebés, a los ranqueles les secuestraban los niños. Torturas, los torturaban. Encarcelamientos, confinamientos, sí, crímenes, asesinatos, fusilamientos en batallas fingidas, en batallas que no habían sido tales. Eran los mismos mecanismos, ¿no?
Más allá de que, por supuesto, ustedes saben que la represión del 70, Estados Unidos había ejercido un rol en la formación de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica muy fuerte, pero en el fondo la matriz era exactamente la misma. Y la expansión territorial que se había construido para la nación argentina, ustedes saben que inherente al concepto nacional es territorio. La expansión territorial de la nación argentina se había hecho con sangre, con mucha sangre. Y en los 70, bueno, esta eliminación de los focos subversivos también se había hecho del mismo modo. Así que eso para mí fue, quizás parece una estupidez, pero digo, yo no era consciente de eso, no era consciente de esa continuidad de esa línea histórica y empecé a ver la historia. Para mí eso cuando vos me lo contabas, me lo relatabas los otros días, como reflexión a mí me parece realmente lúcido y claro. Tampoco lo había pensado, digo, hace una reflexión interesantísima, o sea, ver cómo se repiten los procesos y cómo se repiten incluso institucionalmente, hasta con la misma denominación y lo mismo, como una misma matriz de eliminación, de discriminación, de odio, de alejamiento de determinados sectores, lo que decís vos, dominar el territorio, sea el territorio en el caso de finales del siglo XIX, con esto, con la matanza a las culturas originarias, o sea, la eliminación de los grupos que se denominaban subversivos en los 70. Exacto, es la eliminación del problema del sistema, ¿no? ¿Cómo lo elimino? ¿Cómo elimino lo que hoy es mi problema, es mi dificultad para la concreción de mis intereses? Y había una continuidad histórica claramente, y además la veía, ¿sabes en qué? En la propiedad de la tierra, porque esto es algo que ustedes saben, que creo que fueron 40 millones de hectáreas que tras la campaña del desierto se distribuyeron entre 1.400 familias. Y cuando uno revisa esas familias son las mismas que hasta hace muy poquito nos estaban gobernando, elegidas por el voto popular. Luro Pueyrredón, Bullrich, no sé, bueno, muchas familias cuyos nombres son tan conocidos en la Argentina, habían sido los ganadores de esa expansión territorial, los que se habían quedado con las tierras. Y en especial se habían quedado con las tierras productivas. Marce, acá nos dice Alejandro Iglesias que él vive en Trenquelauquen, tierras del cacique Pincén, que están mencionados en los fascículos. Se lo considera uno de los primeros desaparecidos, se lo toma prisionero y hoy en día se desconoce su paradero. Sí, es verdad. Nosotros creo que tuvimos un pequeño capítulo para Pincén, pero es verdad, hay una corriente que dice que los primeros desaparecidos de la historia argentina son nuestras culturas originarias. Y no hay para ellos un resarcimiento, no ha habido, ¿no? Acá está, este es el cacique Pincén. Y en verdad, en eso también hay un contenido, los desaparecidos, los fusilamientos, la apropiación de bebé. Sí, es probable que esas ropas no fueran de él. Hubo un capítulo muy, esa es la foto que persiste, Alejandro, por eso sí, pero es verdad. A los chicos y a las chicas ranqueles las bautizaron, les cambiaron sus nombres, les cambiaron su identidad, las desculturizaron, los introdujeron en el sistema educativo. Muchos, por ejemplo, descendientes de ranqueles, en las escuelas hablaban, nosotros hablamos con un descendiente de Ranquel, Cabral, que nos contaba cuando él era chico, le pegaban por hablar como Ranquel y querían que hablara como... por eso se fue perdiendo el idioma, o la lengua Ranquel. Los ranqueles eran ágrafos, no tenían una escritura. Entonces tampoco ha perdurado, pero sí la tradición oral del lenguaje que subsistió así como en la clandestinidad, ¿no? Porque el sistema escolar, el sistema educativo, reprimía cualquier forma de expresión de la cultura originaria. Les cambiaron su nombre, su apellido, entonces vos te encontrás con Sosa, con Pérez, con Alcaraz. Yo tengo, creo, por el lado de mi madre, una abuela, Doralisa Calderón, que era claramente, ustedes la miran, y yo la veo y digo, es Ranquel, y yo tengo una cuota de Ranquel.
Y porque además venía del sur de San Luis, porque alguien se había criado en el campo, todo lo indicaba. Se llamaba Calderón como si fuese un apellido español, pero es porque la habían bautizado. Luego, ustedes saben que no hace tanto, no tengo muy en claro cuándo, pero la UBA hizo un estudio genético que determinó que, si mal, a ver, creo que acá tenía anotado el dato, el 56% de las argentinas y los argentinos tenemos genes de culturas originarias. Quiere decir que eso está oculto, o sea, está tapado, pero no descendemos de los barcos, ¿no? A propósito de esto, hubo ahora a partir de los dichos del presidente, que pobre, yo no creo que haya querido decir lo que dijo, o tal vez sí desde el punto de vista del prejuicio europeizante que sobre todo en las grandes metrópolis persiste, pero claramente no descendemos de los barcos. Hay una porción de la población que sí, hubo 3,5 millones aproximadamente de inmigrantes que llegaron entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX al país, en general anarquistas, socialistas y europeos expulsados por sus ideas políticas, otros que venían a lo que se llamaba hacer la América, que consistía, bueno, en conseguir una mejor calidad de vida u otras condiciones de vida. Pero en términos generales tenemos, no sé qué acá me dice Tomás, yo sí. No, es un chiste, porque él desciende de los barcos. Bueno, Tomás, claro, con tu apellido no te quedaba otra, es verdad. Pero bueno, digamos, tenemos claramente, y creo que eso también derivó de esa investigación, tenemos que tener conciencia de que gran parte de nuestra sangre fluye a partir de los pueblos originarios. Acá dice Florencia que su tatarabuelo fue Comechingón, pero sus abuelos no anotaron su nombre o sus datos. En gran parte de los cursos, por lo menos yo debería indagarlo también acá en la ciudad de San Luis, pero en gran parte de los cursos que hemos tenido, de las promociones de Historia del Arte, ha habido estudiantes que tienen parientes, o sus abuelas o sus bisabuelas, son descendientes directos. Eso es muy interesante, digamos, porque también en la universidad me parece que se hace ese centro de poder compartir diferentes modelos culturales, vocaciones, procedencias, digamos, y tratar de respetarlas y encontrarlas en ese espacio. Es un poco lo que compartimos hace unas clases, Marce, que yo te contaba, con Taquier, con Carlos Villegas. Él lo anotan como Villegas, y su nombre aborigen, digamos, lo descubro, lo encuentro mucho más adelante. Pero me parece interesante que en la universidad se dan esos espacios y esos encuentros de revelación y de diálogo sobre esto también. Sí, sobre todo porque, por eso ustedes vieron, el nombre es un oxímoron, ¿no? El grito mudo de la tierra, ¿no? Nosotros pensamos, ¿cómo titulamos este trabajo? Bueno, y surgió el oxímoron, vieron que es una figura retórica que a partir de dos elementos que significan lo opuesto, emerge un sentido distinto. Entonces, en verdad nos dimos cuenta que hay un grito mudo, enmudecido, silenciado, tapado, ocultado, pero que sin embargo es un grito que está ahí, que viste, vos si lo querés escuchar, lo escuchás, ¿no? Y te podés hacer el tonto, hacerte todo el tonto lo que quieras, pero si lo querés escuchar, está ahí. Y viene de la tierra, de lo territorial, no viene de los barcos, viene de las culturas originarias. Y en San Luis estamos atravesados, teníamos al sur Ranqueles, ¿no? Más al oeste, es verdad, se me fue el nombre, ayúdame, a quien tuviste hace poquito. Huarpes. Tengo eso, no sé qué me pasa, espero no estar sufriendo. No, pero es así, aparte Huarpes, sí, que se extendían desde la cordillera hasta que había en el sur de Buenos Aires, cada uno con sus modalidades y sus formas, ¿sí? Parte de Villa Mercedes, Merlo, bueno, toda esta región come chingones.
el territorio de San Luis, que no era el territorio de San Luis, claramente es un territorio de culturas originarias, con algún enclave, ¿no?, de la colonización temporal, después San Luis como provincia cárcel con la nación o con el país a partir de la independencia, ¿no? Ustedes saben que era una especie de cárcel donde mandaban confinados a los castigados de ese proceso, ¿no?, de la revolución y de la independencia. Pero básicamente una zona de frontera con las culturas originarias. Villa Mercedes era el límite de la nación argentina en 1878. Hasta ahí llegaba la nación argentina, de ahí más era territorio Ranquel, Mapuche, etc. Y bueno, claramente ese es nuestro origen, no hay otro. Bueno, esta universidad se llama Universidad Nacional de los Comechingones en reconocimiento a la preexistencia de los pueblos originarios y de la influencia clara que ha tenido sobre todas y todos nosotros. Bueno, mira, yo lo último, porque no quiero ni aburrir ni ser denso, podría hablar 10.000 horas porque la verdad son temas para mí muy apasionantes. La investigación para mí fue rica en muchos aspectos. No sé, por ejemplo, ustedes se acuerdan de Gabriela Pumer, quizás los más chicos no, pero María Gabriela Pumer era la guitarrista de Charly García, una guitarrista fabulosa. Bueno, era descendiente de Pumer. Y era claramente una descendiente directa de uno de los loncos ranqueles. Los ranqueles, ustedes saben que se dividían en comunidades, que tenían loncos. Los loncos eran como los jefes de cada comunidad. Eran ágrafos, como les decía, en términos culturales. Por ejemplo, a propósito de la carrera que ustedes estudian, ¿no?, mucho más vinculada a las artes y las culturas, en verdad tenían instrumentos musicales de viento y de percusión, no mucho más, no habían desarrollado su escritura, sí trabajaban mucho telares, tejidos, ¿no?, pero eran básicamente especialistas en la doma de caballos y en trabajar con los caballos. Parte de la doma, lo que se conoce como doma india, el vínculo que tenía ese pueblo con los caballos, con lo natural, con la tierra, era realmente impresionante, muy, muy, muy fuerte. Y tenían, bueno, un rasgo de culturas, ¿no?, religiosas también muy distintas. Un dato que yo no quiero dejar pasar de esta matanza fue que se hizo además en un contexto de un tratado de paz. El Estado Nacional Argentino había reconocido a la nación Ranquel como nación y habían firmado un pacto de paz. Y ese pacto de paz obligaba al gobierno a entregarles raciones, lo que se llamaban raciones, que eran tabaco, alcohol, azúcar y algunas cosas más, ¿no? Pero básicamente lo que se llamarían hoy los vicios, drogas, digamos, como dice ahí Alejandro, que habían introducido como mecanismo, ¿no?, de disolución o de destrucción de la organización de esas comunidades. Es decir, que además fue una violación a un tratado de paz. O sea, imagínate todos los crímenes que están detrás de la campaña del desierto. Crímenes, digo, en términos legales, pero si ustedes me dicen, no, en la época no eran crímenes, La Nación dice en ese artículo, y esto es algo que decía el profe Saad recién, habla de crímenes de lesa humanidad. Que eso yo cuando leí eso dije, no puede ser. No puede ser que la nación... Aparte, ustedes no mencionan en los fascículos que ya en la Constitución estaba ya reconocido, digamos, o sea, la paz o el hecho de dejar vivir en paz a los pueblos originarios. Exacto. Entonces, digamos, también había una cuestión constitucional casi 20 años antes. En el 94, claro, en el 94, como ustedes saben, en la última reforma de la Constitución, se reconoció la preexistencia de los pueblos originarios y se reconoció parte de la deuda histórica que tiene la nación con los pueblos originarios, pero había que instrumentarla. En realidad se reconoce mucho, pero se instrumenta muy, muy poco. Sí. Pero lo sorprendente es que en 1878 se hablara... Sí, no, que un dato que no es menor del grado de traición y de lo que fue la matanza de Mercedes, porque ellos fueron
con su familia, fueron con las mujeres, con los hijos, o sea, iban haber firmado el tratado de paz hacía poco tiempo, o sea que la idea era ir a buscar esos bienes que les habían prometido, y fueron totalmente, o sea, esa fue la única forma en que lograron matarlos. Los acorralaron, ellos fueron porque consideraban que iban a buscar los bienes y los mataron a traición. Totalmente, sí. La nación argentina y la nación Ranquel habían firmado un pacto en 1872, se había renovado en 1878, y esta comisión de 100 ranqueles iban los guerreros, que es a lo que apuntaba el ejército, y sus familias, con niños, niñas, mujeres. La emboscada mató a los guerreros, porque la idea era destruir todo el poderío militar, llamémosle, que en realidad eran lanzas y boleadoras y caballos. El ejército tenía fusiles Remington y telégrafos para comunicarse, lo cual en esos momentos era una gran ventaja. Pero básicamente la idea era matarlo al brazo armado, digamos, del pueblo Ranquel, y disgregar la familia, porque para los ranqueles la familia era un elemento constitutivo esencial, y traficar es mano de obra barata o esclava más que barata, ¿no? Y someter de ese modo a los pueblos originarios. Eso es lo que pasó en realidad. Mataron, por supuesto en la matanza también mataron chicos, chicas, pero los sobrevivientes, que eran unos 40, los enviaron a los ingenios azucareros de Tucumán, a la isla Martín García algunos, y el resto quedó distribuido en las estancias de la provincia de Buenos Aires como mano de obra esclava. Y eso pasó no una, cientos de veces. Así que sí, eso demuestra el grado de traición y de vileza que, insisto, mucha gente nos diría, bueno, pero era el contexto, la época. En la época eso era aceptado. En parte es cierto, pero en parte no. En parte hubo alguien de la iglesia que era parte del proceso de expansión, porque no vamos a decir que la iglesia era, ¿no? También era parte del sistema de expansión del territorio nacional, pero que denunció este hecho. Parte del periodismo, un periódico en Río Cuarto y otro periódico en la ciudad de Buenos Aires, en lo que era Buenos Aires en esos momentos, que lo denunció. Quiere decir que no era un pensamiento hegemónico establecido que no admitía o visiones opuestas. No era así. Así que el hecho de que apareciera la palabra crimen de lesa humanidad a mí también me terminó de cerrar esta idea de que esto que hablamos de proceso de organización nacional y proceso de reorganización nacional tienen demasiados puntos en común, y ya me sorprende que en 1878 se hablara de crímenes de lesa humanidad como instituto jurídico, ¿no? La idea de que yo no sé si en esa época eran crímenes imprescriptibles cuando hablabas de crímenes de lesa humanidad, pero sí hablabas de un atentado contra la humanidad misma, que lo que habías hecho no era matar a una persona o un grupo, habías atentado contra la humanidad misma. Así que eso fue impresionante. Y lo último que les cuento, que a mí me conmovió mucho, no sé cómo estamos de tiempo, Fer, vos decime, pero fue la visita a la colonia Emilio Mitre, en La Pampa. Yo no sé si ustedes conocen el sur de San Luis. ¿Conocen? ¿Alguien conoce el sur de la provincia de San Luis? Que es ustedes van por la autopista y son campos y campos y campos y campos, con escasa vegetación, secos, digamos, con una vida semidesértica. Bueno, mucha gente que nos contesta que no, y la verdad no es un paisaje muy, muy lindo. Y es como otro San Luis, digamos, ¿no? Ustedes vienen al norte y es un San Luis distinto al del sur. Y ese era el territorio, ¿no? de los ranqueles, el sur de San Luis y gran parte de La Pampa. Entonces, en La Pampa, que estaban las principales tolderías, una vez terminada, consolidada la masacre, la destrucción, el desparramo, el pueblo ranquel, hubo un momento en que decidieron que algunos sobrevivientes terminaran confinados en un lugar que se llama Colonia Emilio Mitre, que además le pusieron el nombre Emilio Mitre como para que les duela, ¿no? Y ahí mandaron a algunos sobrevivientes y nosotros pudimos ir. Yo les voy a mostrar el video, no sé si van a poder escuchar el audio, probablemente no, ojalá que sí.
pero las condiciones en que esa gente ha vivido durante prácticamente un siglo es impresionante. No solo entonces fue la matanza, sino además el apartheid, el confinamiento. Para mí era como el apartheid. Yo lo vinculé, incluso sé que puede ser polémico, pero en el fascículo usamos el término apartheid porque la idea era separarlos, tenerlos confinados en un lugar específico y que no salieran de ahí. Voy a tratar de mostrarles el lugar. No sé si ojalá pudieran escuchar el audio. Probamos, a ver si escuchan el audio. Dale. Si tenés ¿En qué lo reproducís vos, Marcel? Ahí no se escucha, ¿no? ¿No se escucha? No, porque a veces en el VLC, por ejemplo, se puede. Sí, no, en realidad tengo que cambiar la configuración de la entrada de audio, me imagino. A ver ahí. ¿No? ¿No se escucha? Pues, No se escucha. a través de tu compu, sino No. si lo reproducís en la compu sin los auriculares, por ahí lo podemos escuchar a través de la compu. Bueno, pero lo que me interesaba mostrarles, no importa entonces si no lo ven, era cómo era Colonia Miriam Mitre. Por ahí les puedo mostrar algunas imágenes puras y yo les cuento. Esto después si ustedes quieren, les paso algún link, lo subo y Si podés les pasarnos. Son fragmentos del documental, ¿no? Bien, pero acá les muestro algunas imágenes de Colonia Mitre. Todavía. Mientras vamos viendo, Sí. ¿querés contarnos un poco y abrimos ya el espacio para quienes quieran preguntar, contarte, darte impresiones sobre lo que han visto? ¿Cómo fue la recepción de los lectores del diario, las lectoras del diario respecto del material? Yo no recuerdo si esto se emitió aparte o el video se alojó en la plataforma del diario o se emitió por el canal. Eso que te quería contar, ¿qué recepción tuvo de la gente, del público en general y más específicamente de la comunidad Ranquel? ¿Cuál fue la percepción que se tuvo del material? Porque me parece que es sumamente valioso. Mira, sí, el material era otro contexto, otra época, ¿no? El material se vendió, el diario lo vendió por separado, en los fines de semana salían los fascículos, 4 fascículos, y el último fascículo con un DVD, que era el trabajo audiovisual, y la verdad que se vendió muchísimo. Yo me acuerdo que fue como un éxito comercial en esos momentos del diario, pero era otro contexto, ¿no? Hoy la gente no compra el diario, yo no compro un diario ni loco, la verdad. Trabajé años en el diario y me parece absurdo comprarlo. Pero tuvo mucha recepción. Recuerdo también que interesó mucho en las escuelas. Por ahí nos invitaron a algunas escuelas a contar un poco lo que habíamos hecho. Y en las comunidades, San Luis no tenía, ni tiene todavía, comunidades organizadas, Ranqueles muchas, ni numerosas, ¿no? La Pampa sí tiene muy organizadas sus comunidades. Y entre La Pampa, por supuesto, como había muchas voces de La Pampa, también había pegado muy bien, nos agradecían mucho el hecho de haber reconstruido parte de esta historia. Pero bueno, también recuerdo que en Villa Mercedes hubo gente que cuestionó un poco el enfoque de trabajo, porque sigue habiendo gente que considera que no quedaba otro remedio, ¿no? Que la expansión del territorio nacional, la constitución del país, de la organización nación, territorio, población, esto era un paso absolutamente necesario, ¿no? También hubo cuestionamientos desde ese punto de vista, ¿no? Que habíamos tenido una mirada un tanto sesgada, muy pro cultura originaria, pasó un poco todo eso. Pero... Sí, también digamos que el contexto... si uno lo sacara del contexto, tendría
el mismo valor, digamos. O sea, más allá del contexto de evolución de las tierras, la investigación en sí da lugar, digamos, a una profundización de los hechos. A mí lo que me parece interesante, más en el campo de esta carrera, es esa decisión periodística o esa búsqueda periodística. Yo creo que está en gran parte de tus trabajos con José Luis Rosas también, que va a ser docente de la universidad, que es ¿Qué es? buscar la idea, es Yo no sé si docente de la ustedes lo Universidad tienen de Fotografía. en fotografía. Sí, el profe, exacto. Es un genio, Claro, José aprovechenlo Luis es porque es parte del grupo. brillante. Pero es la búsqueda de ese hecho o esa contradicción o esa idea que te da origen a indagar las cosas desde otros lugares. Doy un caso paradigmático. Marcelo con José Luis una vez indagaron a un chofer de colectivo de Quines que en Malvinas había sido el que conducía el transportador del ejército. O sea, estaba esa cosa, esa conexión entre el que llevaba a las tropas y después el que llevaba a los niños a las escuelas. O en el caso también de un futbolista que había jugado profesionalmente y que había perdido las piernas, habían cortado las piernas. O sea, digo, siempre está esa contradicción. En este caso, el abordaje de encontrar, porque me parece un hallazgo periodístico, encontrar el punto justo para dar cuenta de toda la magnitud de ese hecho. O sea, esa emboscada que da cuenta de gran parte de lo que fue también la campaña del desierto, la mal llamada campaña del desierto, la masacre, que da lugar, digamos, a poder entender muchos procesos. Pero me parece que el acierto, a su vez, en este caso, está en llegar a eso que decía al comienzo, al carácter vivencial del hecho. O sea, esto, pensemos, familias encerradas, agarradas por un ejército armado, digamos, o sea, una guerra igual, que ni siquiera una guerra, digo, una emboscada total de vidas tremenda, muy terrible, digo, de lo humano. Estaba pensando a la vez mientras lo decía en el genocidio armenio. O sea, tiene mucho de eso, de la estrategia, de cosas que se remiten, y a la vez esto que vos reflexionabas, de generarse un hecho que se repite a nivel metodológico, a nivel del procedimiento, en la época de la dictadura militar. Entonces, digamos, también ahí, digamos, hay una cosa que se repite en la historia, parece argentina y quizás de la humanidad, que tiene que ver con lo mismo. A mí me parece un trabajo realmente muy interesante y que deja abierto, está bueno esto que vos decís, de que quizás en determinados lugares no fue aceptado o que fuera asignado de pro culturas originarias. Bueno, esas son las cosas que me parece que abren el debate. Me gustaría Sí. ahora que los estudiantes y las estudiantes puedan preguntarte o abrir un diálogo o consultarte a vos que has podido hacer todo este trabajo. Pensemos que es un trabajo que se hizo en el 2008, o sea, con otro tipo de tecnologías y otras formas, con lo cual el esfuerzo enorme para poder lograrlo ha sido interesante. Acá dice Alejandro que hace poco falleció el lonco Lorenzo Cejas Pincel. ¿Quiénes quieren preguntar? Yo antes que nada me gustaría recalcar cuando hacen el paralelismo con la dictadura, que a mí lo que más me llama la atención, está bien, es una mirada que en realidad los que deberían hablar de qué es lo más grave deberían ser las víctimas precisamente, o sea, uno lo ve desde afuera, pero a mí lo que más me llama la atención es el tema de la identidad, o sea, lo grave, más allá de la matanza, bueno, los muertos murieron, pero lo grave que se hizo con respecto a los sobrevivientes, lo difícil que es que te lleven a 1000 y pico kilómetros, te separen de tu familia, te obliguen a vestirte, a disfrazarte
si se quiere, de otra manera, te digan a partir de ahora ese idioma, esa cultura, la forma de comer, todo, la espiritualidad, todo eso que hasta ahora tenías vos y tu pueblo no existe más, hay que borrarlo, y a partir de ahora te llamás José Pérez, y punto. Eso para mí es muy grave, o sea, silenciarlos a través de denigrarlos y considerar que no existen. O sea, que es algo, bueno, como pasó con los bebés de la dictadura, que es cambiarle los nombres y encima ponerle los nombres de los apropiadores. O sea, para mí eso es gravísimo. Esa es la parte que a mí más me duele o me afecta. Por supuesto que esto debería decir, las víctimas deberían decir qué es lo más grave y qué es lo que más les afecta, por supuesto. Mi mirada es ajena, pero a mí eso es lo que más me genera ruido y que generaron una sensación de vergüenza hacia su pueblo. Ellos mismos negaban ser, entonces por eso también costó que se volvieran a reunir y juntar, y recién ahora la gente está reivindicando sus raíces y su sangre y decir, bueno, yo pertenezco, yo vengo, tengo estas raíces, pero hasta hace muy poco ellos mismos negaban su origen porque encima en la escuela les habían enseñado todo lo contrario, que los malos eran ellos. Entonces es muy difícil sacarte eso de encima. Sí, a propósito de... Incluso en la representación, una cosita agrego, Marcia, nada más. Estaba pensando en la representación de las culturas originarias, incluso en la imagen nacional, estaba pensando en el cine. Y pensaba en Yuri, el hermano de Leonardo Fabio, un tipo hiper exitoso, y una de sus películas que hizo, que creo que se llama El largo viaje de Nahuel Pan, es la que menos éxito o más desapercibida pasó respecto de toda su filmografía, y dice Alejandro Peliculón. Yuri fue guionista de Gatica, de Nazareno, Cruz del Lobo, de Aniceto, de la película de esta Sinfonía de un Sentimiento de Perón, y cómo hay poca representación de eso. Recuerdo también Jerónima de Pellegrini, de los años 80, también contando también la historia desgarradora de una mujer, metiéndola en hospicios, o sea, siempre esta cosa de la identidad, lo que decías vos, Tamara, como forma de dominio político sobre los cuerpos y sobre el lenguaje, o sea, es tremendo. Disculpa, Marce, te interrumpí. No, sí, y a propósito de lo que decía Tamara, fíjate que el 56% de nuestra población, según este estudio genético que hizo la UBA, se contrapone con el último censo que teníamos nosotros en 2010, que solo el 2,4% de la población se reconocía como perteneciente o descendiente de un pueblo originario. Es decir, que ese proceso de aculturación y de ruptura con los lazos del pasado y con su origen había funcionado de maravillas, porque si el 56% tiene descendencia o tiene entre sus ascendientes sangre de cultura originaria, y el 2,4% solo se reconoce, en el medio pasó algo bastante fuerte, ¿no? Y lo otro que decía a propósito del dolor, yo voy a ver si puedo compartir esta pantalla, muy breve, pero miren, es de un diario de la época, ¿eh? Por eso a mí me parece interesante, no estamos juzgando, no es una cosa asincrónica, ¿viste? Que estamos juzgando con los valores del presente de los hechos del pasado. No sé si se ve, ¿lo ven? Sí, perfecto. Bien, esto es un fragmento de un periódico de la época que dice, es una crónica, ¿no? Dice, llegan los indios prisioneros con sus familias, a Buenos Aires llegaban, ¿no? A los cuales trajeron caminando, o sea, imaginen que los llevaron desde el sur del país, de Villa Mercedes, pongamos desde Villa Mercedes, caminando en su mayor parte o en carros. La desesperación, el llanto no cesa, se les quita a las madres sus hijos, para en su presencia regalárselos a pesar de los gritos, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas. Los hombres indios se tapan la cara, el padre indio se cruza por delante para defender a su familia de los avances de la civilización. No lo estamos diciendo nosotros hoy con los valores del presente. Lo decía la prensa de la época,
¿no? Entonces, ¿a vos cómo te llegó eso a nivel emocional, a nivel, digo, personal? ¿Cómo te pegó, más allá de lo periodístico que está plasmado y todo? ¿Cómo te llegó a vos, Marcelo, el ir descubriendo esto y este proceso? Porque aparte, como vos decís, empezaste con un tema, un punto de partida, y después con la información que se te fue dando, o los puntos de vista, más el hecho de poder ir a hacer estas entrevistas después al sur, en La Pampa, tuviste un contacto frente a frente con lo que había pasado, digamos. Sí, yo creo que esos años para mí fueron constitutivos de un cambio, de una revisión completa de lo que yo creía, de lo que yo pensaba. Sinceramente, yo había sido educado en una escuela católica, acá en la ciudad de San Luis, en el Colegio Don Bosco. La muerte de mis viejos, yo era bastante católico, la muerte de mis viejos a los 16, a los 17 años me convirtieron en un ateo ferviente. Odiaba todo lo que tuviera que ver con la iglesia y con Dios. Me fui a estudiar a Córdoba periodismo a la Escuela de Ciencias de la Información, que era un reducto bellísimamente marxista, pobre marxista, y yo no era marxista ni lo soy, pero tenía una cosa, promediando ya a fines de los 90, pleno menemismo, ¿no? Un país sumergido en el neoliberalismo, y así todo yo conservaba muchas cosas de mi formación, ¿no? Entonces, esos años, ¿no? Digamos, los juicios por crímenes de lesa humanidad y esta clase de revisión de hechos de la historia nacional hicieron que cambiara mucho de mis puntos de vista políticos, pero más que nada lo que me cambió, creo que a ver, ¿qué creo yo? Ustedes estudian artes visuales, ustedes son artistas, yo soy un simple periodista, pero tenemos algo en común, debemos tener algo en común, que es sensibilidad. Sensibilidad con la vida, ¿no? Con la vida humana en especial, y con otras formas de vida también, porque, qué sé yo soy sensible con los animales, ¿no? Sobre todo con los perritos. Pero creo que ese es el punto. Yo no puedo no ser sensible frente a determinados hechos, lo cual te lleva a formarte ideas de justicia o de qué es justo y qué es injusto, en fin, que todo eso a lo mejor será discutible. Lo que no puede pasar es desapercibido, lo que no puede pasar es que no nos provoque algo en la sensibilidad, ¿no? Y eso sucedió. Y lo otro que vi, y eso sí, Fer, yo te agradezco mucho la pregunta, porque me gusta decirlo. Y en este punto tal vez sí soy un poquito marxista. Yo creo que la única lucha que persiste es la lucha de clases. Y ustedes díganme cuántos indios o descendientes de indios ocupan lugares de poder importantes. Nadie, muy pocos, tal vez algunos, ¿no? ¿Cuántos de los nacidos en un barrio como nosotros vamos a ser gobernadores? Yo no sé si hubiera querido hacer la carrera política, creo que mi límite, llamándome Alcaraz, era el Consejo Deliberante, un mandato del Consejo y después ni reelección para vos, ni en pedo, quién sos vos, andá, correte. Hay un sistema de castas familiares que también encontré y que se reproduce una y otra vez en la historia nacional, y eso está clarísimo. Entonces, también me sirvió para entender cómo nació el país a partir de castas y cómo se ha ido reproduciendo del mismo modo, y cómo los que estamos abajo podemos ascender un poquito, porque hay gobiernos más populares que nos permiten ascender un poquito, pero nunca asciendas tanto porque te vamos a bajar de un plumazo, no vayas a hacer cosas que ocupes el lugar que estamos ocupando nosotros. Así que desde ese punto, todo eso generó ese trabajo, pero si vos me pedís una palabra, yo te diría alteró mi sensibilidad. No hay manera de que no seas sensible frente a esto, no hay manera, salvo que seas un necio o un insensible absoluto. Eran seres humanos como nosotros, y los habían deshumanizado por completo. Y en eso también yo encontraba un punto de contacto con la dictadura, ¿no? Muchos torturadores no veían como seres humanos a quienes torturaban. Los habían deshumanizado. Los sacerdotes que presenciaban las torturas deshumanizaron, porque ni siquiera entraba en los valores de la cultura religiosa el hecho de que permitieras que alguien lo torturaran, que le hicieras daño a tu prójimo, ¿no?
Así que desde esa perspectiva, y como dice Fer, bueno, yo hice un programa que se llamaba La Causa Humana, creo que eso influyó, porque yo creo que esa era la causa que como periodista tenía que seguir. Descubrí el mundo del audiovisual más profundamente, y otra cosa que creo que ha marcado un poco lo que hago es, me gusta mucho bucear en los márgenes. Si ustedes miran mucho la televisión hoy, todo es... la tele es como muy estética, ¿no? Es todo, si sos joven, bonito, o joven, bonita, y no sé qué, estás en la tele. Ya si sos morochito, feo, así como yo, y medio viejito, ya no vas a estar en la tele. Y yo agarro la tele hoy y lo sigo viendo. Y en ese aspecto creo que también me hizo pensar mucho en mostrar esa parte que nunca se muestra, ¿no? Eso que está silenciado, sacarlo de ahí. Y mostrar eso que otros no muestran. Bueno, perdón, me apasiona mucho. Es todo lo que te venía para decir y te lo agradezco. No, pero está realmente clarísimo. Y lo que vos decís también, o sea, esto es verdad, las representaciones hoy en día siguen sosteniéndose hacia determinados márgenes. Yo les recomiendo, Fer, perdón, que vean el otro lado de Polosecchi. Polosecchi. Porque en verdad esa tele se hizo a fines de los 90, yo me eduqué un poco con eso. Y es un poco mostrar esto, las personas que perdieron, ¿no? Los marginados, los que no se impusieron, no ganaron, ¿viste? Está lindo verlo también de vez en cuando. Nos confronta con otra realidad. Nada más. No sé quién quiere hacer más preguntas. Ay, Florencia está con la mano levantada. Florencia. Hola, ¿qué tal? Bueno, Florencia. Marcelo, excelente, hermoso todo. Sí, más que nada quería como contar una anécdota, pero antes también remarcar que Argentina es bastante de usar mucho el tema de la aportación de cara, ¿no? Entonces, de alguna manera hay todo un tipo de cara y de rostro que ya determina tu destino, y hay un director de Jujuy, un director de cine que bueno, que había armado una convocatoria para un casting, y bueno, y la gente llegaba y él pensaba que era como, o sea, el actor que iba a ser no sé, del Paisano, y era el director de la película en realidad, que había convocado a los actores, ¿no? Y él manifestaba en una entrevista que muchas veces, cómo vemos el rostro indígena, dónde lo ubicamos y dónde está destinado, ¿no? Siempre es o el cana o la empleada doméstica, ¿no? Esta cosa de los marrones, y el rostro de la tierra siempre está destinado a un lugar que te ningunea, que te inferioriza, y no estamos acostumbrados a ver ese tipo de rostro como parte de una identidad, ¿no? O sea, la historia oficial se ocupa de contarte dónde tiene que estar ese rostro. Y yo estudié en Trelew, yo soy de Chubut, y tengo así recuerdos de estar en cuarto grado, cuando estudias la provincia, y estudiar la historia de los mapuches, y tener dentro de tu aula a los compañeros, ¿no? O sea, mis compañeros eran Ñancurupay, Hueche, Nahuel Pam, y sin embargo la profesora está hablando de los mapuches en tiempo pasado, que vivían en una cueva y no sé qué, y esta cosa no solamente de invisibilizar, de ignorar, de no indagar, y de no integrar, ¿no? Como que no estaba todavía, y seguimos escuchando todavía ese tipo de cosas, y no están del pasado, se sigue tomando tierra, se sigue matando. Yo el año pasado había publicado una entrevista a unas mujeres que habían caído a la noche en el campamento, y las cargaron a todas, se las llevaron hasta Esquel, y en el trayecto les pasó de todo a esas mujeres y esos niños. Y no hay derechos, no hay justicia, no hay denuncias, todo eso queda invisibilizado. Y bueno, ojalá que podamos cambiar esa mirada, no solamente para saber de dónde venimos, sino a dónde vamos como humanos también, como sociedad, más allá de si tenemos o no tenemos sangre indígena. Si sí, razón, ¿no? Como dijo Marcelo, si somos sensibles. Algunas personas piensan que no hay que posicionarse en nada, pero me parece que ante la justicia y la humanidad uno tiene que estar claro. Sí, ha habido por lo menos casos en los últimos 4 o 5 años, casos de por lo menos
de mediana repercusión en los medios, sin hablar de Santiago Maldonado, que han vuelto a poner en vilo esto que vos decís también, Florencia, o sea, cierta cuestión de marginalidad, de odios, de no aceptación, que ponen en tensión lo mismo que decía Marce. En el fondo es una guerra de clases y sigue la pelea por el territorio, o sea, no. Y se sigue creyendo que son comunidades totalmente desorganizadas, incultas, cuando en realidad no lo es. La nación mapuche está organizada, es culta, tiene su propio idioma, su cosmovisión, y la tienen re clara. Y hoy, por ejemplo, se aprobó el cupo trans en el Congreso, y lo que haría falta sería el cupo de los pueblos originarios, como para seguir avanzando también en la diversidad y una nación un poquito más plural. Sí, Bueno, ojalá. Ojalá, Florencia, yo coincido en todo lo que dijiste y fíjate que no hace mucho, a propósito del caso Maldonado, escuchábamos discursos en los medios que catalogaban a los mapuches como terroristas. No solo eran terroristas, sino que además eran terroristas chilenos. Sí. Y no solo eran terroristas chilenos, sino que además habían sido entrenados en Venezuela o en Cuba. Sí. Burlich. Y habían sido... Burlich. Una estrategia enorme. La cátedra de Burlich. Claro, pero en verdad ellos creen que el pueblo originario, que podemos catalogar a los pueblos originarios según la división de fronteras que es posterior a la constitución de los pueblos originarios. Totalmente, para ellos es el Gualmapu y nada más, ninguna Argentina, ni Chile, ni nada. Tal cual, y ojo que yo también encontré, por ejemplo, los ranqueles tenían distancia con los mapuches, ¿no? Si bien tienen rasgos de la cultura muy parecidos, incluso en el habla, también las culturas originarias tienen como su pequeña interna porque, bueno, cada uno, por algo eran pueblos diferentes, ¿no? O sea, si no hubieran sido un solo pueblo, pero lo que sí veo es que parte de esos prejuicios o de ese modo de condenar a los pueblos originarios sí persiste y persistirá, claramente persistirá, y que es verdad lo que vos decís, la lucha por las tierras también sigue, y bueno, un dato que yo no dije, pero no hace mucho, en Misiones hubo todo un litigio porque Rudecindo Roca, el autor de los crímenes en Villa Mercedes, tenía 2 millones y pico de hectáreas, no, estoy exagerando, no recuerdo el número exacto, pero muchas hectáreas en la provincia de Misiones, porque el mecanismo de pago por la campaña del desierto había sido entregar grandes extensiones de tierra. Y hoy, digamos, seamos honestos, ¿no? Este sistema se sostiene básicamente, es un sistema agroexportador que se sostiene por la tenencia y la explotación de la tierra, ¿no? Es decir, la riqueza principal del país, la que genera divisas y nos trae dólares, es la soja, es la agroexportación. Bueno, ¿quiénes son los dueños de la tierra? ¿No? Eso está clarísimo. Y donde vos peleas un pedacito de tierra, un pedacito así, ya sos un elemento infiltrado marxista y un terrorista internacional, ¿no? Tal cual. Totalmente. Las tierras y el agua, hoy en día, que es la gran... Las tierras con el agua. Por eso, cuando no tienen agua ni nada, es Colonia Emilio Mitre donde te mandan, ¿no? Claro. A subsistir. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Yo no le quiero quitar más tiempo a Marcelo. No sé si había ¿Tienen visto... otras dudas o...? Creo que había visto que Florencia Maravilla... Sí, yo había levantado la mano, pero no era un comentario nomás, no era nada, ninguna duda. Pero te escucho, sería bueno. Me gustaría... Bueno, no, yo en realidad quería comentar algo que me pasó cuando era chica, y es, por ejemplo, el miedo al acento. Yo tengo un acento como muy porteño, se podría decir, pero yo soy de acá, mi familia es de acá. Cuando era más chica hablaba de una manera más cerrada, pronunciaba R en vez de R, y en la escuela, tanto mis compañeros, a veces mis profes, que generalmente eran de afuera, mayormente de Buenos Aires, se me burlaban. Y es algo que, o sea, no es que lo comparo ni de cerca con lo que es perder la identidad, pero fue algo que me afectó bastante para la época. Y nada, o sea, pues, qué sé yo estudio letras modernas, y en clase de lingüística, al principio, en primer año, se ve lo que es la supremacía lingüística.
y lo que hace que varias personas que van modificando su acento por miedo, por vergüenza, de acuerdo al entorno, que ni hablar de modificar sus lenguas. Por ejemplo, mis abuelos vivieron en la sierra, o sea, ellos vivieron en las sierras. Ahora mi abuela vive acá, pero toda su vida, la mayor parte de su vida, hasta los 50, estuvo allá. Incluso este tatarabuelo, que ya mis bisabuelos como que ya hablaban español, pero tenían algunas palabras, y tenían, según lo que me cuenta mi abuela, algunos acentos, formas más cerradas, que hacen que todo lo que es el litoral, o lo que es San Luis, lo que es, tengan una forma un poco más cerrada, tienen un acento un poco más cerrado, y la pronunciación. Y cómo eso se va perdiendo. El día de hoy que yo ya no tengo, es nada, digamos, casi, de lo que es, bueno, por costumbre más que nada, de lo que fue ese acento, que ni siquiera es que es una lengua, es español, pero había como un rastro. Y nada, y lo que quería decir también es que, bueno, que cada civilización, por lo menos lo que vemos en la facultad, bueno, yo estudié acá, sí, pero hasta hace poco estaba estudiando las letras modernas en Córdoba. Cada civilización tuvo herramientas, una lengua y un sistema de escritura o dibujos o de alguna forma adecuadas a sus costumbres y sus necesidades. En literatura latinoamericana se ve claramente que hay hasta un nuevo, bueno, no es tan nuevo, concepto de literatura oral. No porque no se haya escrito, no significa que no era literatura, y por más que se pasara de boca en boca y se modificara, pierde de alguna forma lo que es parte de la cultura o validez por no haberse escrito. Como que es muy, capaz como escribimos, capaz lo vemos de otra forma, no podemos nunca ponernos en esa mente o en esa civilización si no la vivimos. Y tendemos a pasarla por menos, o a pensar que es menos por no haber tenido un sistema tal, cuando, bueno, tanto allá como, bueno, acá también en esta materia, los profes constantemente nos dicen que veamos, digamos, siempre estamos condicionados por un entorno. Bueno, era eso nomás. Ahora sí, ya está. Sí, gracias, sí, yo creo, Florencia, como decís, que el condicionamiento externo, creo que Camila también puso ahí cómo estamos condicionados incluso en el uso de la palabra, del lenguaje, claramente. Yo encontraba, la verdad es que también, no lo sea esto, ¿no? Pero vieron, los pueblos originarios de los ranqueles, quizás mapuches, usan la T y la R así, chipantú, ¿no? Es como, si te vas a Chile suena parecido, ¿no? Creo que debe haber una raíz en la pronunciación. Y yo por ahí encuentro, bueno, ahora hace poquito murió mi tía, una de mis tías, pero también hablaban así, no sé qué, por ahí se les escapaba, ¿viste? Claramente el sistema de educación, ¿no? La educación formal, a mí también me decían, no digas R, tenés que decir R, y desde primero a séptimo grado, y tan temprano terminás hablando como te dijeron que tenías que hablar. Incluso hoy me haría ruido, ¿viste? Yo ya hablo así, qué sé yo, no lo sé. También me di cuenta que cuando estudié en Córdoba, volvía y hablaba medio cordobés. Yo dije, ¿cómo diablo estoy hablando así cordobés? Pero si todos mis amigos, toda la gente de allá, ¿viste? Y acá se burlaban, entonces tenía que chip puntano, ¿viste? Chip puntano, listo. Eso sucede. Imagínate el poder, la influencia que tiene, ¿no? El sistema educativo y los condicionamientos. O sea, ¿cómo creemos que somos libres y en realidad somos un conjunto de condicionamientos así enlazados que nos definen y ahí vamos caminando así, ¿no? O sea, yo no creo que, a mí, por ejemplo, siempre se me pegue el acento cordobés cada vez que voy a Córdoba o estuve en Córdoba. No creo que sea algo malo. Sí creo que hay que, como digamos, reconocerlo y decir, bueno, esto pasa por esto. Sí me pareció choto que se hayan burlado de mí y seguramente con varios de mis compañeros y mi familia. Mi familia también empezó a hablar distinto. Porque, digamos, a veces personas de afuera venían y como no se ajustaba a lo que era la mayoría, hoy en día Merlo ya no tiene, o sea, pero bueno, está bueno hacer como reflexión de eso. Para nada quería decir como es malo, digamos. No, por eso, te agradezco que digas eso porque jamás hemos usado la categoría bueno o malo, yo no digo ni que esté bien hablar como en la Ciudad de Buenos Aires, ni como hablar en Córdoba, como hablar en San Luis, nada, es el modo en que nosotros interactuamos y tratamos de mimetizarnos, digamos, con las comunidades en las cuales interactuamos. Nada más que eso. Y también el modo en que se ejerce el poder a través del sistema oficial de educación, muchas veces.
Y a propósito también quería decir, no es que todos seamos cultura originaria, o sea, hay rastros. Y también hay gente que desciende de europeos y desciende de europeos y está todo bien, digamos. No es malo descender de europeos tampoco. Nunca he querido decir eso. Lo aclaro porque por ahí viste que ahora hay como que uno se expresa y le pasó al presidente, quiso decir una cosa y dijo otra, no sé, o a lo mejor quiso decir lo que dijo y es la expresión inconsciente de un prejuicio que tenía. Bueno, a veces también nosotros expresamos prejuicios y no nos damos cuenta. Yo sí quiero aclarar que no estoy diciendo que sea malo descender de europeos. Digo que hay una realidad. Si el 56% del mapa genético nos da cultura originaria y el 2,4% se reconoce, es que algo pasó en el medio, nada más. Sí, tenemos que entender que somos un grupo, un país que viene de contradicciones. O sea, tenemos contradicciones internas porque venimos de una mezcla impresionante, algunos más, algunos menos, algunos con un 100% europeo, pero no, eso no quiere decir, o sea, ¿qué tipo de europeos también? O sea, mis ancestros eran personas que tenían que escapar súper pobres, ninguno tenía una educación ni primaria, o sea, considerar que decir la palabra europeo ya te da otra categoría, ya también eso es mentira. O sea, vinieron a trabajar la tierra sin nada. Totalmente. Tuvieron que dejar todo porque no tenían absolutamente nada. O sea, también entender que tenemos nuestras contradicciones internas porque precisamente somos complejos. O sea, venimos de una situación que heredamos muy compleja de estas guerras internas, si se quiere, o conflictos, y de grupos que atacaron y sometieron a otros grupos. O sea, eso somos. Sí, o sea, entender también eso. Sí, somos una heterogeneidad, claramente la Argentina es eso. Y en esa diversidad y en esa pluralidad encontramos muchas riquezas. Yo en eso, por eso digo, quiero dejar en claro que no es una mirada deseuropeizante la que estaba planteando, ¿no? Es una mirada sobre la heterogeneidad, ¿no? Sí. No, pero igual en este espacio también hemos hablado mucho sobre esto de lo que cuesta a veces sostener los espacios de tensión, los cuales no está todo generalizado ni todo es de una sola manera, sino que es algo que está en tensión, en diálogo permanente, en revisionismo muchas veces permanente para poder entenderlo. O sea, el hecho de que ustedes en el 2008 hayan abordado un tema de tanto tiempo atrás, pero que da origen y te da lugar a pensar tanto sobre la identidad, es justamente esa clase de tensión, de revisar, de recomponer y de poder traer también esto que estás haciendo vos hoy, de un nuevo diálogo para poder comprender la historia. Y creo que me parece que dentro de la clase nos ha pasado que nos ha pegado desde lugares diferentes y desde circunstancias diferentes en las cuales siempre como que está en juego la cuestión de la identidad y lo que somos y la identidad nuestra respecto de los otros y cómo eso, digamos, en tensión, digamos, puede llegar a conformar una idea más amplia de lo que es la cultura argentina. Y con sus matices y con sus bemoles y con el conocimiento también de estos hechos que, como vos lo marcaste muy bien y muy reflexivamente, se han repetido a lo largo de la historia, genocidios que se repiten a lo largo de la historia, o formas o matrices que se van repitiendo, y que también eso carga un poco lo que ha hecho a la identidad de cierta clase dominante en la Argentina. Coincido con esto, que se sigue en la cuestión permanente de lucha de clases, y en el medio también está todo esto que nosotros estamos estudiando, que tiene que ver con el arte, pero que tiene que ver esencialmente con lo cultural, con la identidad, como lo que nos ha contado hoy, como lo que pudimos ver también con Taquier respecto de los huarpes, y que nos sensibiliza porque realmente somos parte. Entonces me parece que volver a retomarlo y seguir con estos diálogos en conjunto, o las expresiones que cada una de ustedes ha manifestado respecto de esto, de las identidades y cómo se van limando en diferentes espacios, me parece muy rico para sostener el diálogo sobre lo cultural y sobre la identidad dentro de lo que hace a ser argentinos o argentinos. No sé si hay otra pregunta.
Sí, Marce, perdón. No sé si hay otra pregunta. Yo les iba a decir que les quería agradecer mucho porque en verdad ha sido una tarde muy, muy linda para mí. Una charla que a mí me pasó volando, supongo que ustedes no, pero... No, todo lo contrario, estuvo muy bueno, muchas gracias. Queremos bueno, que vuelva, dice acá Un Alejandro, placer. así que... no, y lo último que les quería decir es que, a propósito, otra última aclaración. Yo dije, la única lucha que persiste en la lucha de clases es una simplificación, ¿no? Hay muchas otras luchas y reivindicaciones en el medio, y ni siquiera estoy tan seguro que persista la lucha de clases porque hay clases, las clases más bajas de las cuales provenimos, probablemente muchos de nosotros y muchas de nosotros, no, ni siquiera tienen la posibilidad de entrar en esa lucha, digamos, ¿no? Pero sí creo que sigue siendo el gran problema, ¿no? El tema central de cómo pudiéramos hacer una sociedad un poco más justa, más equitativa, ¿no? Menos desigual y menos concentrada como ahora. Digo, lo aclaro porque siempre hay gente mucho más inteligente y capacitada que uno que viene y te dice, vos dijiste que la lucha de clases es la... Y no es así. No, pero yo igual creo que dentro, aparte del profesionalismo tuyo y de todas las buenas intenciones y todo lo que agradecemos que hoy hayas participado, cualquier cosa que hayas dicho, siempre está dentro del contexto de poder canalizar los temas que estamos viendo y se entiende. Y es amplio y sabemos que es más amplio lo que vos estás diciendo porque se ve en tu trabajo. Igual es real también. Sí, Sí. igual tiene parece que muchos o muchas pensamos parecidos también. De parte de la cátedra, y bueno, ahora cada uno si quiere puede expresar lo que quiera, Marcelo, pero de parte de la cátedra, para mí, como sabes, es un gusto y un placer poder tener estos diálogos con toda tu experiencia, tu capacidad, pero sobre todo con la humildad y la sensibilidad con la que siempre afrontás esta tarea que es tuya, que es el periodismo. Por decirlo de algún modo, el periodismo creo que lo excede, pero realmente para nosotros y nosotras en la cátedra es muy valioso poder generar esos diálogos, porque realmente nos permiten cuestionarnos, nos permiten saber y nos permiten también compartir con estudiantes con diferentes modelos, ejemplos y formas y revisionismo. Nos permiten entender mucho más de lo que estamos hablando y que no llegamos acá a la cátedra para decir nada que sea cerrado ni una verdad permanente, sino justamente a establecer este diálogo. Así que te agradecemos, Marcelo, hoy por abrir este diálogo con todos nosotros y nosotras en este espacio. Realmente muchas gracias. Leí todos los comentarios, así que muchas gracias. Muchas gracias. Y esto es la universidad también, así que está bueno. Sí. En estas charlas intento no hablar mucho, no me gusta interrumpir y más que nada cuando habla alguien que lo estudió, que sabe, o sea, me gusta escuchar, así que por eso me mantengo también un poco al margen, pero me gusta, te agradezco el trabajo, acercarnos también a una parte de la historia tan olvidada, tan marginal, así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marci, nos volveremos a ver en otra oportunidad. Somos parte de todos de esta misma casa, así que muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos. Adiós. ¿Se nos fue Marcelo? Fernando, yo quería hablarles. Dijo chao y se fue. Yo quería aprovechar a decir algo de la clase. No se vayan. Estuvo muy buena, muy buena. Bueno, nos dejó. Quedamos muy arriba, antes que se vayan. Sí, para cortar así, hay que bajar. Se ve que quedó tan sobreexcitado que terminó la conversación sin darse cuenta. No, pero se fue de la conexión. No, quería aprovechar antes que nos vayamos hablar del trabajo práctico. Yo sé que es un embole que yo les hable de esto, pero... No. Está bien. Alguien tiene que tener la parte mala
Hablemos. de la jornada. Bueno, basta, entonces no. No, sí, hablemos. Es importante, hablemos. No, yo quería... No, primero agradecerles a todos los que fueron mandando los procesos, están muy buenos, unos están un poco más avanzados que otros porque unos empezaron a trabajar también antes que otros. Lamentablemente hay gente que no apareció, los voy a empezar a nombrar con nombre y apellido, así se aparecen. No vi nada de la cueva de las manos. Tomás, Federico, Camila, Aiza, la otra Camila. Basta. Tienen que mandar algo. Volvió el profe. Hay algunos que no tenemos ni los... Volví, creí que estaba cortando la grabación. Por eso y quedas. Mi grupo va a mandar algo ahí si llegamos. Dale. Estamos haciendo Les el pedimos modelo que el material por separado. eso por eso. Perdón. Lo tenemos con Esperá, él. Fernando, que justo estaba hablando Tomás. Sí, es que escucho con cierto delay, así que me voy a mutear. Bueno. ¿Qué decías, Tomás? Díganme, Aileen. No, que está ahí escribiendo el material de lo que va a ir adentro del folleto, y una vez que tenga el primer borrador, por así decirlo, lo voy a mandar para ver qué me dice. Bueno, los demás no supe más nada. Hay